Hay personas que pasan por la vida de puntillas y otras que dejan un mundo mejor tras su paso. Juanjo Sabal es sin duda de los segundos. Esta angustia que viven las familias en su día a día es estremecedora. Yo creo firmemente en lo que hago y la necesidad que hay de esto. Su vocación siempre fue la salud mental, pero se dio cuenta muy pronto que el problema era enorme y los recursos disponibles muy insuficientes. 8 millones de personas en España están en riesgo por problemas de salud mental. Estamos hablando casi el 20% de la población. Su proyecto ayuda hoy a un número extraordinario de familias, siendo un gran ejemplo de cómo el emprendimiento mejora la vida de las personas. 800, 900 diarias. Si sumamos otra línea de negocio que estamos haciendo ahora, pues unas 700 más. Miles de pacientes que se traducen en miles de historias, porque lo importante no son los números, sino las personas que hay detrás. Y una historia muy trágica. Luego, al lado de una historia trágica hay una bonita, ¿no? Prepárate para conocer a un empresario extraordinario pero muy cercano. Una entrevista que te inspirará y te dará nuevas herramientas para ser mejor en tu día a día. El miedo es el querer escapar de esa palanca, pero cuando tú lo has asumido, a veces no existe ni miedo. Una persona que te llegará tanto que cuando le conozcas tendrás la sensación de pensar, pero ¿cómo no he sabido nada de este hombre hasta el día de hoy? Hoy con nosotros Juanjo Sabal, fundador de las Clínicas Espiral. Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Demos a la Empresa el lugar que se merece, y efectivamente hoy con un empresario muy especial que está haciendo cosas importantes dentro de un terreno tan sensible como es el mundo de la salud mental, que como él nos contará poco a poco va ganando terreno, pero que en el que todavía hay mucho que desarrollar y muchas personas pues aprovecharse literalmente, ¿no? de esa atención y de esa posibilidad de evolucionar desde el plano interior y conseguir pues, mejores resultados y calidad de vida en definitiva. Tenemos a Juanjo Sabal. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí. Estamos aquí además en tu primer centro, lo cual me ha sorprendido porque es un centro, bueno, pues tiene su estructura, su volumen. Ahora pues nos contarás, porque no espera que fuera tu primer centro, y nos contarás un poco la historia de esta primera apertura. Pero antes, bueno, pues para la gente que no te conozca, que entiendo que es la mayoría, porque eres una persona que está haciendo grandes cosas, pero todavía pues desde una perspectiva muy anónima, cuéntanos un poquito, pues quién es Juanjo, cuál ha sido tu formación académica y cómo llegas, ¿no? a este mundo de la empresa. Pues yo soy psicólogo y siempre he estado en el mundo de la parte clínica de la psicología y bueno, mis orígenes pues terminé mi formación y trabajé durante un tiempo en la administración pública y a partir de ahí pues compaginaba un poco pues esta parte pública con la parte privada, con la consulta privada. ¿Siempre has sido vocacional? Es decir, ¿tenías claro desde pequeño que ibas a ser psicólogo? Sí. Sí, a mí la salud mental es un tema que me ha apasionado desde muy pequeñito. Es algo curioso porque en mi familia hay mucha gente que se dedica a la salud mental. Mis primas están relacionadas en programas de atención temprana, pedagogía terapéutica, orientadoras de institutos. O sea, en mi entorno hay bastante gente que está en o sea, que esa venía muy de vocación, ¿correcto? Muy de vocación. Vale, y acabas, como decía, bueno, hacer los estudios y tienes un primer contacto, ¿verdad?, con la entidad pública, la Seguridad Social. ¿Qué pasa en todo ese impasse? Entiendo que tú todavía eres jovencito, ¿verdad? Muy joven. Bueno, yo termino los estudios, al posterior años cuando empiezo a trabajar en un ayuntamiento, trabajaba pues entre servicios sociales, los colegios, un gabinete pedagógico y una parte clínica, ¿no? Ahí había como un popurrí en aquellas plazas que se hacía un poco todo esto. Y bueno, es verdad que cuando trabajas en la administración pública pues te das cuenta de la necesidad que hay en el tema de salud mental, la falta de recursos y un poco pues lo que me llevó a pensar en lo que estoy haciendo a día de hoy, ¿no? ¿Te lo esperabas antes de entrar? ¿Eras consciente pues, en esa parte más académica de esa falta de recursos? ¿O de alguna forma te sorprende, ¿no? Bueno, yo no me lo esperaba tan así, ¿no? Aparte... Para que nos hagamos una idea, ¿qué significaba falta de recursos? Es decir, ¿cómo era...? ¿Qué es lo que te esperabas y qué es lo que realmente ocurría para que nos podamos ubicar los que no estábamos ahí? Claro. Yo creo que los profesionales que a día de hoy están en la administración pública, oye, tienen el cielo ganado porque es verdad que hacen una
una atención de trincheras donde ven una barbaridad de pacientes, están desbordadísimos. Y cuando hay problemas graves en temas de salud mental, pues es que no existen otros recursos más que las consultas que buenamente se pueden atender, ¿no? Hay carencias de camas cuando hay un paciente grave y en temas de hospital de día, que es un poco lo que yo vengo haciendo, pues hasta nuestra aparición pues en esta zona no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que es súper trágico... Y entiendo que es difícil, bueno, perdón, igual ibas a decir eso, ¿no? Que claro, que entiendo que al final el que más pierde es el paciente, ¿no? Hombre, evidentemente, porque yo estoy muy enfocado al tema de jóvenes, ¿no? Vale. Y tú imagínate, o sea, una familia con un joven que tiene problemas de salud mental, que tiene esas atenciones en consulta, pero que por lo que sea se pone más mal o tiene autolesiones o a veces hasta hay intentos de suicidio y hay problemas muy graves en el tema de salud mental, y que existan tan pocos recursos, que no sepas dónde llevarlo, ¿no? Al final, esta angustia que viven las familias en su día a día es estremecedora. Yo creo que todos en nuestro alrededor entiendo que no saben dónde vivimos... llevarlo y además tampoco tienen recursos económicos. Efectivamente. Claro, o sea, que entiendo que se combina un poco la sensación del día a día, la gestión del día a día, con la también sensación de no hay recursos, pero es que aunque los hubiera, pues quizás también... El principal problema es que puedes tener recursos económicos, pero a veces es que no existen plazas, las camas de los hospitales están llenas, ¿no? Entendido. Y aquí es verdad que la Seguridad Social hace un grandísimo esfuerzo por dar esta cobertura, pero a día de hoy aún estamos como en pañales para lo que está pasando en el resto de Europa y nos estamos poniendo las pilas poco a poco para poder trabajar en este tipo de recursos, pero es trágico. Yo creo que todos alrededor nuestro hemos vivido alguna situación de algún familiar o algún conocido y la situación es desesperante, se pasa muy mal de puertas hacia adentro. Y el no tener recursos es una situación de muchísima angustia. Con lo cual tú detectas esa situación, esa falta de recursos, y entiendo que a partir de ese momento empiezas a tomar decisiones, empiezas a imaginar, ¿no?, algún tipo de cambio en esa propuesta o en esas posibilidades que esas familias pueden tener, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en mi historia personal fue un poco todo encadenado, ¿no? Porque de alguna manera yo cuando monto esta parte privada, ¿no?, empiezo a hacer consultas, que en ese momento puse a mi empresa Espiral y ahora lo miro en perspectiva y han pasado muchos años. ¿Sí? Lo monté con una compañera que trabajaba en servicios sociales, que le tengo muchísimo afecto y cariño, que se llama Lidia, y con ella montamos esta marca, ¿no?, y empezamos a hacer consultas. Pero claro, yo en estas consultas veía pacientes como que no llegábamos, ¿no?, que una consulta a veces, una vez a la semana, es que es insuficiente cuando hay problemas graves, ¿no? Entiendo. Entonces, empecé a diferenciar esto. Oye, hay psicólogos que podemos atender casi cualquier cosa, rabietas en niños, problemas en el cole, pues problemas leves, pero en patología grave, pues no existían estos recursos, ¿no? Entonces, yo empiezo a poner el foco en pues estos pacientes que tienen problemas mucho más graves y que si podía haber una forma más integral de trabajarlos, ¿no?, de poder darles un recurso temporal muy intenso, pero que les pueda sacar de ese circuito de sentirse mal, ¿no? Es decir, oye, vamos a poner todo el empeño durante un espacio de tiempo corto, con las atenciones que hagan falta, de, oye, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, enfermería, lo que haga falta. que haga falta, pero con la finalidad de poder enganchar a este paciente en la sociedad de nuevo, ¿no? Que esto es un tema muy importante, lo hablaremos también. Lo que acabas de decir, ¿no?, el hecho de que ya no solamente es la atención para superar una situación de dificultad en ese momento del tiempo a nivel psicológico-mental, sino el hecho de lo que va a pasar el resto de su vida, ¿no? Y especialmente si estamos hablando de menores de edad, ¿no?, de niños y adolescentes, claro. Claro, mira, y Carlos, esto que dices es importantísimo, ¿no? Mira, yo te voy a hacer una foto de una cosa que es muy esclarecedora. Nosotros cuando somos adultos, tienes un problema de salud mental, tú te pones de baja, yo me pongo de baja, estoy 2, 3, 4 meses de baja, cuando yo vuelvo a mi trabajo, mi vida no ha cambiado tanto, ¿vale? Es decir, puedo recuperar mi trabajo, mi empleo, mis compañeros siguen siendo los mismos, el entorno es bastante próximo a como lo dejé.
Si yo he podido cambiar y evolucionar, voy a encontrarme esa realidad. Pero los jóvenes, que nosotros trabajamos sobre todo con jóvenes, el ponerte mal en un periodo de tiempo puede hacer que te desenganches del instituto, que suspendas, que cambies de amigo, que dejes de ir. Muchos dejan de ir, que te aísles socialmente, que rompes con cambies de tanta... hábitos, ¿no? Caigas en hábitos duros, jodidos y en manos de personas que no tienes que estar, ¿no? Exactamente, pero rompes con tanta cosa Claro. que luego recuperar la normalidad, y perdón por la expresión de normalidad, a veces es muy difícil, ¿no? De ahí la importancia de que enganchar a cualquier joven en su estado natural de funcionamiento es una cosa que requiere nuestra máxima atención y nuestro máximo empeño. Una cara angelical con la energía de un ciclón, muy movido e incluso molesto a ratos, Juanjo era de esos que hoy en día llamamos hiperactivos. Con el tiempo evolucionó y podemos decir que actualmente es un alquimista de la autogestión emocional, convirtiendo lo que a priori supone un problema en una cualidad valiosa ante la vida. Con la madurez, fue transformando la actitud de niño indomable en la del adulto explorador, inconformista e impulsor de este y otros proyectos con el afán de mejorar la gestión de la salud mental en España. Y aquello, bueno, empiezas con esa marca, que sigue siendo la actual, Espiral, con un centro, y cómo a partir de ese momento, pues poco a poco, efectivamente, empieza la expansión, lo cual quiere decir que cada vez eres capaz de llegar a más personas, pero la manera en la que lo consigues es una fórmula pues, que de alguna forma tú te inventas, ¿no? Es algo que no existía hasta ese momento y poco a poco tú vas construyendo. Cuéntanos más sobre ese... Bueno, hospitales de día como tal... Existen, es un tema que está más que validado, y sabemos que un hospital de día tiene muchísimo que aportar a día de hoy en los temas de salud mental. Yo creo que ya no es que lo digamos nosotros, los diferentes gobiernos están haciendo apuestas por salud mental y por hospitales de día porque se sabe que esto va a dar una salida a los pacientes. Pero me agrada tu pregunta, y más a veces cuando hablamos de lo que es el crecimiento a veces empresarial, porque es verdad que hay momentos, así como tú me estabas diciendo, cómo paso de un punto a otro, ¿no? En que yo me percibo a mí mismo que yo arranqué trabajando en un despacho en casa de mi abuela, en una sala dentro de un domicilio donde se vivía, donde vivía mi abuela. Venía con el vasito de leche por las tardes y la magdalena para que yo merendara mientras atendía a mis pacientes. Lo recuerdo con mucho cariño, pero yo no me podía pagar un despacho profesional, ¿no? Esto es real, ¿no? O sea, tenía poquitos pacientes, había hecho un cambio radical dejándome lo que era la administración, y cuando la gente te ve en crecimiento parece que siempre ha sido así, ¿no? Pero yo partí de cero, del más absoluto cero, ¿no? Y hay que echarle un par para tener una plaza en la entidad pública, que es lo que mucha gente pues, durante mucho tiempo quiere y trabaja, y tú pues, al final trabajaste en ello y lo conseguiste. Pero bueno, es esa sensación de que hace falta algo más lo que te lleva a renunciar a algo, y yo no lo sabía, pero además empezar de una forma tan humilde, ¿no? En casa de un despacho en casa de tu abuela, ¿no? No, además yo no me avergüenzo en absoluto de hablar de mis orígenes, porque creo que esto te coge perspectiva de dónde estás y dónde quieres llegar, ¿no? Y a veces la toma de decisiones de asumir el riesgo, ¿no? Esto que decimos que hay un momento en que si quieres dar el paso tienes que lanzarte, pues fue ese cambio, ¿no? Yo de ahí paso a asumir una responsabilidad en un hospital privado, ya doy un salto ahí cualitativo importante, y ahí yo presento el proyecto ¿no? Y digo, oye, a mí me gustaría hacer esto, pero es verdad que yo lo entiendo perfectamente, pero los hospitales privados pues ven el tema de pacientes de salud mental pues un poco de perfil, ¿no? Porque al final pues en su modelo de negocio no contemplan tanto atender a este perfil de usuarios, ¿no? Y de ahí llega un momento que digo, pues lo voy a hacer yo. Tenía 2 o 3 compañeros en este caso compañeras que se decidieron acompañarme en esta aventura,
y bueno, impliqué a toda mi familia en este edificio, porque al final, oye, yo no tenía recursos económicos. Claro, que esto lo quiero contar porque yo he quedado contigo hoy, porque ya nos conocíamos, pero he quedado contigo hoy para grabar aquí, y cuando he llegado he dicho, bueno, pues el centro está muy guay, ¿vale? No es un centro gigante, pero es un centro que está bien, es un edificio además hecho específicamente para la atención en salud mental, y claro, me ha sorprendido mucho cuando me has dicho que fue tu primer centro, y te he dicho, hostia, pero ahí tuviste que meter inversión, y me has dicho, sí, y tuve que meter inversión y con todo el riesgo que en aquel momento tuve que asumir, ¿no? Sí. A ver, yo venía de una época en la que, bueno, yo creo que emprendedor he sido siempre, desde muy jovencito, y ahora cuando miro en perspectiva, yo escuchaba un podcast que decían que esto es como cuando una serpiente que te mete el veneno y ya lo tienes dentro, ¿no? Yo he sido siempre emprendedor, y es verdad que partí de cero en el negocio, no partí de cero económicamente, porque yo ya me había generado recursos personales, pero impliqué a toda mi familia en un proyecto y en una apuesta de una idea, ¿no? Al final, creían en ti tu familia, entiendo. Es que cuando no tenía más remedio. Carlos, pero cuando uno cree, quiero decir, si lo más importante yo creo que es querérselo uno, ¿no? Yo hoy hablaba contigo, pero cuando yo transmito mi modelo y lo que hago, yo creo firmemente en lo que hago y la necesidad que hay de esto. Es decir, esto tiene cabida no en Comunidad Valenciana, en España, en Europa, en el mundo, ¿no? Porque la atención a la salud mental es algo de lo más importante que nos vamos a encontrar en el futuro, clarísimamente. Sin duda. Y bueno, empiezas el primer centro, entiendo que, no sé cómo de bien empieza el centro, no sé cómo empieza esto a funcionar, si es desde el principio, porque aquí hay unas cuantas consultas, ¿no? No sé si empieza desde el principio bien o te cuesta un poquito arrancar ese primer centro. Bueno, me cuesta muchísimo arrancar. Vale. No. Yo no he andado sobre una alfombra roja, para nada. Es decir, arrancar un negocio a veces es duro, en mi caso fue duro. Yo creo que así siempre lo es. Fue difícil, aquí había un coste de estructura ya alto, con lo cual estaba todo por hacer. Las ideas son buenas, pero las ideas sin generar negocio y estructura se quedan en ideas, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros principales avances fueron al principio en atraer negocio. Correcto. Y yo he ido variando un poco esa atracción de negocio. En un principio me enfoqué muchísimo en el tema escolar y trabajaba muchísimo con alumnos con dificultades que venían al centro, con dificultades educativas, dificultades escolares y problemas de conducta y demás, sin abandonar la idea de lo que era el hospital de día, que ahí empecé a redactar el proyecto, porque el proyecto lo aterricé desde redactarlo. Y esos primeros años pues fueron pues de aguantarte en el mercado, de ir creciendo y de una lucha constante, ¿no? Me contaste hace unas semanas que estamos tomando algo tú y yo, y me contaste algo que me sorprendió, que es en esa primera parte de atención escolar que detectas una especie de, no sé cómo decirlo, de cláusula o de posibilidad que te ofrece el seguro escolar, ¿no? Que es también dedicada a la salud mental, cosa que la mayor parte de padres e incluso educadores creo que desconocían, ¿no? Y encuentras ahí como una especie de hueco en el mercado que además, claro, da la posibilidad de ayudar a un montón de niños, cubierto, entiendo, por el seguro que todo el mundo pagaba, ¿no? Sí, total. De hecho, yo los primeros pacientes que atiendo en hospital de día vienen a través del seguro escolar, no vienen de la seguridad social, vienen del seguro escolar. Y bueno, y es que todos los padres que tienen un hijo escolarizado pagan un seguro que tienen derecho cuando tiene un problema físico, que se caen. Lo que pasa es que todo el mundo gasta el seguro escolar por un porrazo, ¿no? Oye, que te has roto la rodilla, que te pasa el pie, que tal. Pero bueno, es que el seguro escolar también te cubre si tienes algo que hace que tú tengas que romper con tu dinámica de poder ir a un instituto o ir incluso a la universidad, te cubre el seguro escolar también. Y a partir de aquí, pues empezamos a trabajar con estos chavales que habían abandonado el instituto por un tema relacionado con la salud mental, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empieza el centro a funcionar, y cuéntanos de una forma resumida, porque evidentemente estamos hablando de cuántos años fue la fundación de este primer centro. Bueno, este primer centro... Desde ahora... Pues no sé, ya ahora unos 10 años o por ahí. 10 años, sí, perfecto. Y desde entonces, ¿cómo Espiral va ganando
crecimiento, vamos llegando, o vas llegando, vamos, digo yo como si fuera mío, ¿sabes? Lo siento muy cerca por temas, no, lo siento muy cerca porque bueno, más adelante en la entrevista, como sabes, sí me gustaría hablar del concepto más global de la salud mental, porque hasta el momento estamos concentrándolo mucho a personas que tienen pues alguna patología o alguna situación social difícil de gestionar, pero al final todos estamos en esto, es decir, aquí estamos sanos, los que estamos aquí, los que están grabando y los que están escuchando, aparentemente, y por eso lo siento muy cerca porque me parece algo maravilloso, ¿no? lo que estás haciendo. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, cuéntanos un poco desde ese momento en que empiezas con los seguros, todavía privados escolares, y luego se produce pues no sé, una escalada, un crecimiento del concepto, ¿no? Y es cuando ya empiezas a llegar pues, a acuerdos con las entidades públicas y demás, y es donde pues, el proyecto ha crecido mucho a través de ese nuevo enfoque, ¿verdad? Pues sí, al final nosotros estamos ahí posicionados haciendo esto del hospital de día, y es verdad que llega un momento, oye, pues esto con el tema del COVID, lo que hizo es resaltar pues esta existencia de que yo creo que era un poco inconsciente, ¿no? Que había tanta gente que necesitaba atención psicológica, ¿no? Porque hubo algo que rompió la dinámica de vida y los que ya personalmente estaban tambaleando cayeron, ¿no? Y eso puso de manifiesto... Y los que no se quedaron tambaleándose también. Sí, sí, bueno, sí. Que ahí estamos todos, al final nos quedamos todos ahí en un impacto... Hombre, yo creo que el cuidado de la salud mental es una cosa constante y que no puedes abandonar nunca. O sea, todas las personas tenemos que cuidar nuestra salud mental, eso es obvio. Y creo que casi cualquiera hemos vivido en algún momento temas relacionados con la salud mental. Sin duda, o sea, que es algo que hay que atender. Pero ahí hablábamos de pacientes donde es que no podían seguir adelante. Sí. Entonces, bueno, yo creo que aquí hubo un cambio importante porque el gobierno cogió el testigo y dijo, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y es verdad que ha puesto medios, ha puesto recursos, se han montado tanto cosas públicas como con apoyo privado, hay una convivencia público-privada en muchas cosas que es como por lo menos como yo entiendo que se tienen que hacer, porque al final nosotros no venimos ni a sustituir, ni a eliminar, ni a suprimir nada de lo que hay es maravilloso que esté. Yo vengo a, de alguna forma, incrementar los recursos que se dan y apoyar a los hospitales en aquellas cosas que ellos, por lo que sea, no se han montado y no pueden hacer, ¿no? Entonces, yo lo siento como compañeros, realmente, ¿no? Lo siento que tenemos que coexistir por algo que nos une, y es el bienestar emocional de nuestros pacientes, que al final, aquí podemos hablar de cómo hemos crecido como negocio, pero yo lo que me motiva y me hace sentirme súper bien cada día que me levanto es lo que estamos dejando, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo con estos chicos, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Bueno, es inimaginable, supongo, ¿no? Para la persona que está al frente, más todo el equipo que estáis, debe ser pues, súper reconfortante, ¿no? Bueno, llegan esos acuerdos con las entidades públicas que, como tú bien decías, no sustituyen en absoluto a lo que se está haciendo y se está haciendo bien, solamente que, como luego también me enseñarás de alguna forma numérica para que nuestros espectadores y oyentes lo puedan entender, simplemente hace falta más. Es decir, el problema es grave, hay una situación pues, en la que afectan muchos millones de personas y hace falta más. Entonces llegas a un momento en el que efectivamente tienes acuerdos nuevos con entidades públicas y de alguna forma pues generas recursos, clínicas, ¿verdad? Clínicas, recursos, metodología para poder atender a personas que solamente la Seguridad Social no es capaz de atender, ¿no? ¿De qué orden de magnitud estamos hablando a día de hoy? Porque me has comentado algunos números antes de empezar la entrevista que realmente impactan, ¿no? ¿De qué orden de magnitud estamos hablando hoy de la ayuda que presta Espiral? Bueno, ahora estamos con 11 clínicas en perfecto funcionamiento. Pero es verdad que estamos pues, aterrizando proyectos en otras partes de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos una apertura ahora ya próxima en Valencia, en Castellón, inminentes, y estamos cerrando acuerdos en Murcia, Madrid, Andalucía. O sea, yo creo que esta atención en salud mental, que se ha validado gracias a la apuesta que se ha hecho en la Comunidad Valenciana,
pero que es necesaria en nuestra parte del territorio. Y bueno, y es que hay otras empresas del resto de Europa, por ejemplo, aquí hay algunos grupos franceses con inversión que han empezado a hacer temas de salud mental en nuestro territorio, que está estupendo, porque al final las empresas hay una globalidad en cuanto a esto, pero que yo creo que aquí tenemos modelos que tenemos mucho que decir, ¿no? Y que en esa competición en la atención vamos a estar, y yo creo que aportando en nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, más que granito yo no lo llamaría así, yo lo llamaría ya pues al menos una playa, al menos una playita pequeña, ¿verdad? Porque como bien decías, para mí, bueno, yo creo que en ese sentido, pues todos los empresarios con los que tengo la oportunidad de tener una relación personal y los que tengo menos personal también, al final te das cuenta de que los grandes proyectos están sustentados por una aportación de valor y una visión de algo que es, en este caso hace mucha falta y en este caso yo creo que es indudable. Y que además, como decías, yo me gustaría trasladarlo no tanto, o además de los números de crecimiento en número de clínicas y nuevas aperturas y demás, tú me has enseñado antes datos yo te he preguntado, Juanjo, ¿de qué número de datos de pacientes hablamos? ¿No? Y me has enseñado unos datos que me gustaría que me dijeras, ¿cuántas atenciones diarias, y esto es sin el crecimiento que vas a tener en los próximos meses y años, pero ¿cuántas atenciones diarias hacéis ya? Bueno, nosotros tenemos ahora varias líneas de negocio, diríamos que en tema de salud mental, yo creo que estaremos en torno a, si sumamos la administración con los privados, con los seguros, pues pueden ser unas 800, 900 diarias. Diarias. Entre los tres, ¿no? Y aquí... y luego, si sumamos otra línea de negocio que estamos haciendo ahora con logopedia, atención, más desde temas de problemas de neurorehabilitación, daño cerebral, temas logopédicos y tal, pues unas 700 más. Wow, estamos hablando de unas 1.500 atenciones diarias y yo me gustaría hacer un pequeño inciso para que las personas que nos escuchan le pongan en perspectiva lo que estás contando, porque lo que estás diciendo, y yo te voy a decir que, además te lo dije del momento que te conocí, me parece impresionante. Este proyecto se llama Demos a la empresa el lugar que se merece, y yo creo que el hecho de que personas como tú tuvieran en su día pues la visión, la inquietud, ¿no? Y también el atrevimiento de hacer lo que haces, hostia, es que quiero que la gente entienda lo que son 1.500 atenciones a personas que lo están pasando mal diarias, que es una mezcla de privado, público, etcétera, pero que probablemente no existiría si tú no te hubieras pues, adentrado en todo este proyecto, ¿no? Y yo creo que o sea, si imaginamos, ¿no? El volumen de bien, el volumen de valor, el volumen de ayuda, de apoyo, ¿no? Para muchísimas personas, muchísimos niños, el efecto mariposa que eso tiene en el tiempo. Yo la verdad es que me quito el sombrero, te doy la enhorabuena y te animo a que sigas a muerte con los franceses y los franceses, pero que de verdad que llega muchísima más gente porque, ostras, como bien decías, ¿no? Estás poniendo bueno, pues un punto de ayuda en un lugar donde antes había pues mucha incertidumbre, mucha frustración, mucho miedo, ¿no? Y me parece realmente extraordinario y muy contento. Yo a mí mismo pues me felicito por este proyecto y a todo lo que es Level Up, porque creo que estas historias se tienen que escuchar, y yo creo que cuando muchas veces se habla mal del empresario o se pone en duda lo que hacemos o que si han llegado por aquí y por allá, yo creo que, por ejemplo, esas 1.500 familias al día, insisto que esto quiero que se entienda que es al día, es decir, al mes estamos hablando de, yo qué sé, 8.000, 10.000, 12.000, las que sean. Ostras, esas familias yo creo que en muchos casos no son conscientes de que lo que les permite tener esa atención es el emprendedor que en su día pues tuvo la visión y que además tiene pues las ganas y el empuje para gestionar los problemas del día a día. Así que, tío, pues enhorabuena y joder, maravilloso ejemplo. Muchas gracias. Continuando con ese planteamiento, Juanjo, y ahora yo sí que creo que me gustaría entrar en lo que han mencionado varias veces, que es pues, el problema raíz, que es el de la salud mental y las dificultades psicológicas que muchas personas atraviesan. Antes me has enseñado algunos datos que yo creo que son bastante demoledores. ¿Quieres que los mostremos? Sí, vamos a enseñarlo. Los que estoy viendo en YouTube lo pondremos en realización posteriormente, y los que no, igualmente lo explicamos de palabra para que la gente los entienda, pero creo que son bastante claros y que entendamos la magnitud, ¿no? De la situación y la urgencia que requiere, ¿no? Mira, para mí también es impresionante ver estas cifras, ¿no? Esto es un poco un análisis de la salud mental desde el año 2020, ¿no? O sea, muy reciente, 4 muy años reciente. atrás. Un poco para, también yo quiero concienciar y explicar la situación que estamos viviendo los profesionales de salud mental y lo que está pasando, ¿no? O sea, estudios en España muy actualizados, ¿no? 8 millones de personas
8 millones de personas en España están en riesgo por problemas de salud mental. Estamos hablando casi el 20% de la población, ¿no? Wow. Más de 5 millones toman o están en cuadros depresivos, o sea, que es una brutalidad. Esta cifra a mí me llama mucho la atención y a mí me gustaría comentarla, Carlos, sí. Y es que desde el año 2000 al año 2024 se han triplicado el gasto farmacéutico en temas de salud mental. 24 años. En 24 años hemos hecho un por 3 de los productos farmacéuticos relacionados con salud mental. Para mí esto es muy importante, ¿no? Y te voy a decir por qué. O sea, nadie se cuestiona esto, ¿no? O sea, al final es como un por 3. Y a veces cuando yo hablo de tratamientos, de atender al paciente, de poner más psiquiatras, más psicólogos en los recursos públicos y tal, o sea, es como que ahí a veces se cuestiona. Sí. Y aquí solo hay dos vías, o bien atiendes a través de tratamientos o vas a tener que dar fármacos, ¿no? Al final es una Ahora línea... explicamos bien eso para que la gente lo entienda. Una línea que va en contraposición, o sí. haces una cosa o haces la otra, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que cuestionarse... Y el por 3 está hablando de miles de millones, evidentemente, cada año. Billones de euros. Es decir, estamos hablando de barbaridades de dinero. Aparte que... yo no quiero profundizar mucho en esto, pero es verdad que esa facilidad al acceso al fármaco hace que a veces hay muy poquita adherencia al tratamiento y casi cualquier paciente que cambia una y otra vez de tratamiento porque al final no lo toma, ¿sabes? O sea, bueno, y una cifra impresionante es que el 80% de las personas que tienen temas de salud mental luego no tienen empleo. Sí. Que yo creo que es cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, yo creo sí. que... Para que nos entendamos, porque claro, detrás de estos datos que son, es decir, nos dan la idea de la magnitud de la situación, y detrás de estos datos hay las historias pertinentes, que yo creo que es importante, es decir, no son números fríos, son historias de personas que les pasa, ¿no? Antes de entrar en el análisis de las cifras, yo no sé si tú tienes alguna... no sé, ¿te viene alguna anécdota, alguna historia, algún paciente en concreto, ¿no? Con el que, pues por el motivo que sea, ha sido quizá una experiencia dura o agradable, todo lo contrario, o sea, no sé, para que nos ubiquemos, porque, claro, estamos hablando de 8 millones, pero alguien puede no pensar lo que significa cada una de las historias, ¿no? Sí, me encanta que digas esto porque detrás de cada paciente hay una historia personal, ¿no? Y a veces muy trágica, ¿no? Porque... es muy importante decir que el que tiene un problema de salud mental no lo busca, ¿no? Al final son muchos factores que influyen en esto, a veces factores de predisposición que tenemos, pero a veces también lo que hemos vivido que hacen que puedas desarrollar un problema de salud mental, ¿no? Yo, cuando me hablan de una historia, yo tengo grabado en mi corazón un chaval que atendí precisamente en este centro. Él venía de un centro de menores. Y fueron los padres de acogida los que me lo traen por primera vez. Y bueno, yo recuerdo que hablaba con él y él pues estaba como muy cerrado, como muy enfadado con el mundo, muy rabioso. Solo veía, o sea, la gente al final solo ve el síntoma, ¿no? Es que tiene mala conducta, que destruye, que se porta mal, que tal. Pero bueno, es que detrás de todo esto a veces hay historias como muy trágicas, ¿no? Y cuando él bueno, después de bastantes sesiones me cuenta un poco... su inicio en la infancia, qué le llevó a estos problemas y a estar en un centro de acogida, porque esto se trata con mucho respeto, nunca quieres preguntar, ¿no? Claro, claro. Él me comenta que siendo pequeño, pues bueno, vivía en una familia, padre y madre, con muchísimos malos tratos, que el padre hacia la madre, pero además parece ser que el padre, y el padre y la madre traficaban con drogas, y entonces, pues... los policías muchas veces iban y rondaban la casa y él me cuenta que una de esas veces que va recién que papá pues ha golpeado a mamá, pues él un poco harto con el mundo, te hablo de 7 u 8 años, un niño pequeño, ¿no? Coge al policía de la mano y le lleva donde el papá escondía la droga, ¿no? En el jardín. Y esto acaba con un nene, padres encarcelados y un nene sin padres, porque tú has tomado una decisión siendo un niño
de hacer una cosa por remediar otra, probablemente, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a este chico, era una cosa que me tocó mucho la fibra, ¿no? De decir, ostras, tú estás en un centro sin padres, tus padres en la cárcel, pero además con la responsabilidad de un menor de haber tomado una decisión, claro, lógica, ¿no? Porque él hizo algo bien, pero que fíjate el impacto, ¿no? Entonces, todo lo que llevaba este chico por dentro, ¿no? Y una historia muy trágica. Luego, al lado de una historia trágica hay una bonita, ¿no? Unos padres de acogida maravillosos que entregaron todo por este niño y por su hermana, y bueno, y lo recogieron y le dieron una oportunidad diferente, ¿no? O sea que... ¿Qué pasó después cuando ya se abrió y reconoció toda esta historia tan dura? Bueno, hubo un cambio exponencial en él, ¿no? Entendió un poco de dónde le venía esta rabia, estos enfados, retomó una conversación más saludable con sus padres, un entendimiento... Sus padres, entiendo, biológicos, ¿no? Claro, porque sus padres estaban encarcelados, pero vivían, ¿no? Claro. Y bueno, yo ahora es un hombre ya, con su trabajo, con tal, pero... ¿Cómo te hace sentir, no, esa historia cuando la cuentas, no? Bueno, pues por una parte, el darte cuenta de que a veces vivimos cosas en la vida que no elegimos y que nos llevan a situaciones muy trágicas, y entender que a veces no elegimos las cartas que nos tocan, pero luego todo lo que podemos hacer para enfrentar nuestra situación del día a día, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? No lo que nos pasa, sino lo que podemos hacer con lo que nos pasa, ¿no? Y eso puede cambiar, yo diría que no el 100% de las realidades, pero muchas realidades sí, sin lugar a dudas sí. Un chico con ganas y con la fortuna de contar con una abuela entrañable dieron pie a la fundación de Espiral, un proyecto con la intención de tratar las lagunas del sistema público en materia de psicología. Esa visión llena de interrogantes empezó a tomar forma en una pequeña habitación en casa de su abuela, pero con el suficiente potencial para que tanto su familia como los bancos intuyesen el futuro éxito que un día alcanzaría, prestando así la ayuda financiera para comprar el edificio al que empezaron a acudir los primeros pacientes de Espiral. Hoy, ese edificio es un símbolo de su valiente decisión y nos recuerda que en todas las historias de éxito hubo personas que tomaron decisiones arriesgadas y que dieron el apoyo que hacía falta en el momento adecuado. Y si ahora extrapolamos una historia, ¿no?, a esos millones de personas, tanto adultos como más mayores, como más jóvenes, ¿no?, en situación difícil, claro, entiendo que la interpretación es, primero, hay un problema muy importante y muy global, porque además entiendo que esos 8 millones, ese 20% de la población, no es fijo, no es estático, depende de lo que nos va pasando, vamos entrando y saliendo de ahí. Y luego, sí que me gustaría, como decías antes, es decir, vale, ¿y qué se puede hacer a ese respecto? Es decir, porque has hablado, por ejemplo, de la atención farmacológica y has hablado de que se triplica. Claro, ¿por qué se triplica? Porque entiendo que como no hay gestión ni prevención, ni por ejemplo pues esa persona como tú en su día con ese chico que tuviera el tiempo para escucharle, atenderle, para hacer las preguntas correctas, para permitir que se abriera, como no existe eso, es como que la solución rápida, y que no nos malinterprete nadie, porque entendemos que si llegamos a situación hay que utilizar los fármacos, porque joder, claro que hay que ayudar a esa persona, pero claro, es como una atención muy directa y seguramente también en muchos casos efectiva, pero claro, que no resuelve, es más bien un parche, no es una solución, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el camino para poco a poco mejorar esos números tan duros? Hombre, yo creo que es fundamental intervenir en la prevención. Y porque al final nosotros cuando estamos atendiendo ya tenemos el problema encima, ¿no? Es decir, el problema ya se está dando y atendemos al paciente casi, digamos, como en una fase aguda, cuando el chico está mal ya, ¿no? Ahí lo estamos atendiendo. Pero yo creo que tenemos que ir más atrás, ¿no? O sea, hacer una reflexión un poco de lo que nos está pasando, de los modelos de educación que tenemos, bueno, eso es algo que quedaría casi para otra entrevista, ¿no? Bueno, quién sabe, igual lo hablemos otro día. Pero vamos a hacer un resumen. Fíjate, Carlos, que a día de hoy hay una barbaridad escrito en tema de salud mental, infantil, de todas las necesidades que tenemos que cubrir con los nenes, de psicología positiva y demás. Yo echo de menos, yo particularmente, conozco a muchos escritores personalmente, claro, que publican niños, ámbito, como sabes, soy socio de Lucía Galán, de Lucía, mi pediatra, íntima amiga mía, y
Y también, como te dije hace unos meses cuando nos conocimos, pediatra de mi hija, curiosamente. Pues, en su momento, pues, la verdad que... Un saludo a Lucía desde aquí, por supuesto que sí. Sí. Yo soy socio de Lucía en Creciendo, en otra marca diferente a Espiral, y ella escribe maravillosamente bien. Y es verdad que a veces hemos comentado esto, y es que echo de menos la otra parte de lo que queremos escuchar, ¿no? Esa parte de, claro que la psicología positiva a día de hoy es un abordaje fundamental en la crianza, pero los niños siguen saliendo... Pequeño inciso, Juanjo, para las personas que nos escuchen, que es la primera vez que escuchan ese término, psicología positiva, bien porque no lo han escuchado, porque ya tienen hijos mayores, ¿lo puedes resumir en un par de minutos o en un minuto? ¿Qué significa la psicología positiva hacia los niños? Te lo voy en una frase. Al final es una forma de atender no invasiva. Vale. Lo que se trata es acompañar al niño en el desarrollo, en el crecimiento de una forma tenue. Lo que pasa es, y yo creo lo cual incluye, para ampliarlo, pues evitar las amenazas, los castigos, es decir, toda esa parte de gestión que al final los padres muchas veces dices, hostia, tengo que tirar por ahí, ¿vale? Pues la psicología positiva te dice, bueno, pues evitémoslo, ¿no? Yo creo firmemente en la psicología positiva, ¿eh? O sea, firmemente. Y hay echo de menos otra parte, ¿no? Que al final es verdad que cuando compramos un libro, cuando vemos una formación, buscamos a veces escuchar lo que queremos escuchar. Pero hay una realidad, Carlos, hay una realidad, y es que nos faltan recursos emocionales, crecemos cada vez los jóvenes con menos recursos emocionales de gestión, de autogestión, de resiliencia, de aceptar la frustración, de soportar esos no, y hoy en día, mira, te contaba, este fin de semana estuve hablando con una prima mía que es orientadora de un instituto y comentábamos una cosa que yo había visto en un podcast, ¿no? Y yo le decía, oye, es que, porque ella me decía que en las aulas hay muchos chavales que tienen ansiedad. Y digo, es que yo no recuerdo tanta ansiedad cuando yo estudiaba, es decir, a lo mejor una persona, pero esas cantidades que tú me dices, no. ¿Qué está pasando con nuestra gestión emocional? Que ante situaciones cotidianas, un examen, unos compañeros que, no de forma constante, que podría ser un bullying, sino de forma puntual, pues te dejan jugar o te cabrean contigo, no te hablan, no te ponen al margen o qué tal, y que todo esto lo gestionemos de una forma, o que no lo gestionemos de la forma adecuada y acaba de alguna forma repercutiéndonos personalmente. Estoy interpretando quizás demasiado positiva esa psicología, es decir, como que demasiada protección, puede ser por ahí un poco la... Yo no me atrevería a decir que es demasiado, sino que además de esto necesitamos reeducar a nuestros chavales en recursos de afrontamiento, de gestión emocional, de resiliencia, de aceptar un no, de aceptar unas consecuencias, etcétera, etcétera. Entiendo, vale, entiendo que es completar, ¿no? O ampliar el concepto a otra serie de herramientas que al final, entiendo que por mucha psicología positiva que hagas y por mucha gestión desde el respeto, que yo evidentemente estoy absolutamente de acuerdo y que también en algunos de nuestros programas hago, bueno, de alguna forma hago reflexionar a esos padres, ¿no? Sobre algunas de las actitudes y hábitos que solemos tener, que evidentemente nos están ayudando. La cuestión es ampliar eso con decir, vale, es que por mucho que yo te proteja el mundo, quizá no te protege tanto, ¿vale? Y te estás exponiendo a una situación que si estás demasiado en esa especie de burbuja que puedes fomentar en familia, el mundo te va a tratar mal porque nos pasa a todos y también hace falta que te sepas desenvolver cuando llegue ese momento, ¿no? Estamos por ahí, ¿no? Total, por eso a mí me gustan mucho pues, estos autores que escriben y hacen un reflejo de esto, ¿no? Y podría resumir y decir, para la gente que nos está escuchando, y decir, vale, y si yo escucho a Juanjo ahora, ¿cuáles son esas herramientas adicionales? ¿Qué le puedo contar a mi hijo? ¿Qué puede hacer que todavía no hace? ¿Cómo se enfrenta a esa dificultad? Bueno, por ejemplo, la gestión de la autonomía es fundamental. O sea, vale que los papás queremos estar ahí para todo, pero se necesita una mayor gestión de la autonomía, de la independencia, del mover los recursos personales, de verte ante la dificultad, porque al final esas herramientas, igual que hablamos de empresa y decimos, oye, estas formaciones que haces, Carlos, que dan recursos para enfrentar lo que ya hacen, oye, la empresa ya la tienen, pero eso no significa que la gestionen bien. O sea, tú vas a vivir aquí con tu cuerpo y contigo mismo toda la vida, tendrás que aprender a gestionarte,
tendrás que aprender a enfrentar lo que a día de hoy te provoca un problema. Exacto. Hay que enfocarlo desde ahí, ¿no? Porque todo está dentro, Carlos, todo está dentro de nosotros. Es encontrar la tecla que nos ayude a convivir con nosotros mismos de una forma más eficiente. Qué bueno, espectáculo. Y bueno, pues continuando con esos números, Juanjo, quiero también que cuentes un poco, un poco las noticias buenas, ¿no? Porque esos números impactan un poco en cuanto al problema que tenemos, pero por ejemplo sí que está pasando, me contabas anteriormente, que sí que está pasando pues que empieza a haber más proporción de recursos personales, es decir, psiquiatras, educadores en general, camas, efectivamente, más recursos en general para atender, lo cual quiere decir que en el tiempo, que es un poco tu propuesta, ¿no? O tu sueño, seguramente, el hecho de que a través de esas personas que están cerca de los enfermos de salud mental, ya no hace falta tanto fármaco, que es un poco hacia lo que vamos, ¿no? Y eso sí que está empezando a llegar. Sí, a ver, yo creo que estamos como muy en pañales todavía, Bueno. pero es verdad que ahora hay muchísima más intención de los diferentes gobiernos de hacer una apuesta por la salud mental, de la cual nos vamos a salir beneficiados todos, ¿no? Esto se tiene que ir plasmando en la realidad, pero yo creo que no cabe duda de que esto es súper necesario. Entonces, hay más iniciativas, hay más gente que yo creo que está poniendo el foco en esto y a mí me parece fabuloso porque al final es algo que se va a quedar en los pacientes, ¿no? Es que históricamente el cambio ha sido exponencial, ¿no? Yo en una ocasión, Carlos, te contaba que antes veníamos que el paciente de salud mental ingresaba en un psiquiátrico y daba igual en la edad que ingresaba, es que moría ahí. O sea, y gracias a los fármacos, hoy en día se puede vivir con calidad fuera de una institución. O sea, hay que desinstitucionalizar a los pacientes. Pero luego, en este camino... Ahora estamos ahí, es un paso y luego es la siguiente fase, ¿no? Exactamente. En este camino, pues hace falta esas atenciones que permitan de una forma progresiva a este chico, a esta chica, a este usuario, pues engancharse con la vida. Al final esto que decimos de, oye, todos necesitamos un motivo por el que levantarnos, una motivación, un aliciente, claro, ¿no? Claro, y cuando eso se encuentra, yo creo que lo demás va mucho más rodado, ¿no? Y bueno, la verdad que en fin, una vez más te felicito por todo eso que está pasando y que todavía queda mucho por hacer, pero ya estamos en camino. Y me gustaría entrar también en el ámbito de la salud mental para no enfermos o no personas diagnosticadas con ningún tipo de patología de salud mental, ¿vale? Porque también hemos comentado tú y yo en muchas ocasiones, ¿no? Que hay un 80% de personas con trastornos graves, pero claro, hay un 100% de personas seguramente que tenemos situaciones emocionales difíciles cada día y que pasamos periodos, a veces de una semana o a veces de 3 meses, que el coco nos está jodiendo y que nos está llevando al hoyo y que nos está costando, como tú bien decías, levantarnos con energía y con ganas por la mañana, o bien que hemos asumido una situación que ya se prolonga años en nuestra vida y que hemos pensado que ya, oye, mi vida es así y me toca aceptarlo o tragar, mejor dicho, o resignarme porque realmente no voy a tomar decisiones, ¿no? Me gustaría entrar un poquito en lo que es la salud mental para la sociedad en general. Es decir, ¿cuál es tu visión de esa parte? Porque a mí me apasiona y me parece que si hablásemos de fases, como hablábamos antes, una es, pues efectivamente, pasar de las camas psiquiátricos, pues es una situación muy deficiente, muy dura, a la atención farmacológica, a la prevención a través de recursos, pero quizá el siguiente nivel es, hostia, incluso las personas que no están o que no identifican que tienen un problema grave. Tú has dicho antes una frase, es decir, todos tenemos que cuidar la mente todos los días, ¿no? ¿Cómo es tu visión de esa salud mental ya para una sociedad, el público más amplio? Mira, me encanta que me formules esta pregunta, Carlos, porque aunque todos lo sabemos, no todos lo hacemos, ¿no? Al final, la mente hay que, al igual que si yo te digo, oye, tienes que hacer deporte y cultivar tu cuerpo, o sea, cuidarte, hacer deporte, la actividad que te guste. No tenemos tan interiorizado el hecho de que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, relacionarnos con gente que nos aporte, que nos sume, que nos haga ver una perspectiva diferente. Y te voy a enlazar esto con lo que me has preguntado antes. Y eso es un error que viene de base. Y me voy a explicar. Para mí la educación está totalmente obsoleta. Hay que darle una vuelta al sistema educativo en cuanto a el foco que pone en las atenciones, ¿no? O sea, es decir, yo aprendo cuando soy joven a cultivar mi mente
incluso un poquito también el cuerpo, en cuanto que tengo educación física y hago una actividad física, Sí. pero no tanto se nos enseña a qué podemos hacer con nuestro sistema emocional, con nuestros pensamientos, con nuestra salud emocional, ¿no? Correcto. Y yo echo de menos mucho esto en los coles, ¿no? En cómo gestionarnos ante las dificultades. Que tiene que ver mucho con lo que cuando decías nos antes, sentimos además, tiene que ver mal. mucho con lo que decías antes, porque esa situación se le da a todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos en un cole a un niño que se porta mal? O sea, es pórtate bien, pero ¿cuántas es qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Has tenido un día malo? ¿Te sientes mal? O sea, conectar al niño con lo que siente y darle estrategias para poder afrontarlo. Cuando esto lo hacemos desde pequeños es mucho más fácil desde adultos. Pero ¿dónde hemos aprendido esto y cuándo? Si le preguntas a un adulto, casi todos los que han aprendido a gestionarse las emociones es porque padres que ya lo hacían bien o lo han aprendido de adultos. Es algo, pues, Si nadie lo aprendía en el cole, quieres decir, ¿no? no, rara vez. Rara vez. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí hay que poner una parte del foco. ¿Para cuándo Juanjo Sabal creará un proyecto que tenga que ver con... Bueno, a mí me encantaría porque yo soy muy friki del tema de salud mental, me apasiona, es mi vida, es donde quiero estar. Y aunque a mí, como hemos hablado en alguna ocasión, soy emprendedor, me gustan los negocios y hago otras cosas a nivel de emprendedurismo, el tema de salud mental es que me nace, porque me apasiona, ¿no? Yo, me encanta, y continuando con la explicación que das anteriormente, claro, yo no sé hasta qué, es decir, estoy de acuerdo contigo, creo que yo hace mucho tiempo que lo digo y que bueno, en la medida en la que soy capaz de también llevar pues, los diferentes proyectos empresariales a un ámbito mayor y al final pues ayudar a más personas. Aún así, claro, hay una parte que tiene que ver con... Yo tengo una fundación también, que es la Fundación Level Up, que precisamente trata de dar herramientas de gestión emocional y psicológica y de emprendimiento a niños menores de edad. Pero claro, cuando hablabas de dotar de esas herramientas, a mí el primer pensamiento me ha venido, que no es nuevo, ya hace mucho tiempo que pienso en esto y que también parte de mi tiempo lo dedico a eso. Pero claro, el pensamiento que me viene es, ostras, las personas que tienen que dotar de esas herramientas ¿están realmente preparadas para dotarles a los niños de esas herramientas? ¡Buah, qué pregunta! Claro. Sí, Es que el tema es... Sí, es fundamental lo que me preguntas. Es fundamental y requiere de una gran reflexión y me encanta porque esto cualquier persona que nos escuche lo va a entender, ¿no? Es como cuando escuchamos, o yo por lo menos he escuchado y he leído en alguno de los libros de emprendedurismo que si los que te enseñan en formación han tenido alguna vez una empresa, ¿no? Con lo cual es difícil que te puedan enseñar en algo que no hicieron nunca, ¿no? Y que nadie les enseñó a su vez, claro, que quiero decir que quede claro que no es que estemos culpando a decir, es que los profesores son unos cazurros, no, en absoluto. Lo que ocurre es que si tú no has recibido esa capacitación y si tú durante toda la preparación al proceso de educación, lógicamente esa parte no es relevante, que es el caso, no es relevante, ¿cómo tú luego vas a ayudar? Es decir, no estamos aquí diciendo que nadie haga el trabajo mal, simplemente que, oye, pues hay cosas que yo creo que sí que requieren la atención, ¿no? Sí, fundamental. Y de hecho, yo creo que en esencia todos lo sabemos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo del día a día. Yo ahora tengo un bebé pequeñito y, bueno, ahora está con su madre, pero estamos buscando una guardia para el nene, ¿no? Y entonces... pues Bárbara me dice, pues esta, pues tal, no sé qué. Yo digo, yo lo que quiero conocer es a la profesora. ¿Por qué? Porque claro que me encanta el modelo por el que van a cuidar a mi hijo, que lo tengo muy claro también, porque yo lo que quiero ahora es que se sociabilice, que aprenda de los recursos naturales, que esté libre, que tal, pero lo que yo quiero conocer es quién va a ser mi profesora, no el cole. La profesora de mi nene, ¿por qué? Porque todos vemos a la persona que se sienta delante de ti y aprendes solo estando. Y eso es así. Lo mismo que puedes estar formando en tus cursos, otra persona probablemente no lo haría igual. Es decir, uno tiene que enganchar, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de enganche. Los conceptos son conceptos, ¿no? Pero cuando encontramos esto, que en este caso el docente, el profesor, lo tiene interiorizado, pues no es extraño que lo transmita. Pero te respondo a lo que me preguntaba. Si no lo tiene, pues es difícil, No lo puedo enseñar. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. puedo enseñar a gestión emocional si yo no la tengo, ¿no? Todos hemos escuchado en una casa cuando dice...
El típico ejemplo a un niño que ¡no me grites! ¿No? Es como... Efectivamente, sí. Es un ejemplo muy visual, sí. Regúlate tú Sí. y luego probablemente el nené no te gritará. Y que hay algunos que sí que tienen mucha inquietud. Yo tengo la oportunidad de estar con docentes muy cerca y, bueno, de hecho, pues claro, muchos de ellos también han venido a nuestras formaciones y demás. Y gente que tiene la inquietud, es decir, hay gente que lo hace, pero en los casos en los que lo hace, como tú bien dices, tiene más que ver con una inquietud personal y una autoeducación en ese ámbito que porque haya sido importante en el proceso de verificación de si esa persona está preparada o no. Y yo creo que es una cuestión de conciencia, ¿no? Yo creo que hay gente que a lo mejor aquí tiene hijos y puede decir, joder, qué mal padre soy, ¿no? He llevado a mi hijo a un colegio en el que nunca ha tenido ni siquiera la cuestión de saber quiénes son los profesores, o a lo mejor ni podría, porque, oye, normalmente no te lo da nada, aquí están los profesores, no tienes la oportunidad de conocerles, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cuestión de concienciación, es decir, yo creo que al final, cuantas más personas tengan esta información, yo siempre animo a que la gente que nos está escuchando, si le gusta, lo comparta, estas entrevistas del proyecto de Demos en la Empresa el lugar que se merece, y siempre digo que llega a personas que no se dedican al mundo de la empresa. Joder, en esta entrevista especialmente, mándaselo a todo el mundo que lo escuche, porque ese proceso de concienciación y de responsabilidad individual y decir, oye, pues es verdad, pues a lo mejor tiene algo que ver conmigo, a lo mejor puedo hacer un poquito mejor y ser la mejor versión de mí mismo también en la gestión de las emociones, y a lo mejor, ¿y qué puede dar que te cree más satisfacción que a través de esas pequeñas conversaciones con un niño que te des cuenta que acaba el curso mucho mejor de lo que lo empezó? Porque no es una cuestión de talento o de inteligencia, es una cuestión de qué haces con eso, siempre ha sido esa cuestión, ¿no? Con lo cual, oye, pues si provocamos esa reflexión, al final esto precisamente lo que quiere es provocar reflexión y acción también, en definitiva, ¿no? Yo te iba a preguntar, dentro de las personas ya adultas, ¿cuáles son, según tu punto de vista, ya no tanto las patologías, que entendemos que hay que ir un profesional y que también, por cierto, animamos a la gente a que vaya, porque esto es algo que también venimos, tú sabes que además te he comentado que también mi mujer Nuria también es doctora en psicología, así que me pilla muy de cerca, es algo que me apasiona. De hecho, yo probablemente, si no hubiera sido por la influencia del entorno y de mis padres, seguramente te hubiera elegido psicología, porque siempre es algo que me ha atraído mucho. Y bueno, la cuestión es que en muchas ocasiones venimos de el paradigma de que solamente vas al profesional cuando está muy jodido, ¿vale? Yo creo que también animamos desde aquí a que, oye, tú no vas solamente por eso, un profesional te puede ayudar de algo que está bien y quieres que esté mejor. Sí. O de un profesional puede ayudarte en algo que, sin que esté todavía muy mal, te empieza a perturbar. Es decir, vamos a aprovechar esa aportación porque son personas preparadas a que tú te hagas preguntas que tú solo, o que veas cosas que tú solo no eres capaz de ver, ¿no? Totalmente. Mira, y voy a partir hablando de mí. Venga. Yo he ido muchas veces al psicólogo, desde joven, y estoy orgulloso de decirlo. ¿Por qué? Porque o sea, escuchar una opinión de fuera, el verte desde otro paradigma, Claro. el que quiere evolucionar, el que quiere avanzar, el que quiere de alguna forma mejorarse, tiene que trabajarse, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Antes hablábamos del cuerpo porque parece muy obvio, pero es que la mente también requiere un trabajo constante, ¿no? Y una reflexión constante. A veces tenemos personas a nuestro alrededor que nos ayudan a hacerlo de forma natural, y otras veces tienes que ir a entornos profesionales que te pueden ayudar. Pero al final, cuando hablamos de salud mental, al final lo que buscamos es sentirnos bien, ¿no? Y para sentirnos bien podemos tener localizado muy claramente lo que nos lleva a sentirnos bien, pero hay circunstancias que no tenemos por qué saber gestionar y no pasa nada. Es que hay tanto que podemos absorber del ambiente que nos puede ayudar en ese camino, que es que yo lo veo súper obvio, ¿no? Hablar de números se me hace abrumador. Es increíble pensar que en una sociedad evolucionada y del primer mundo como España, más de 5 millones de personas estén siendo medicadas a diario para tratar su falta de gestión emocional. Un aspecto del que muchas personas carecen y que se hace necesario para tener una vida equilibrada es permitir que haya espacios para nosotros mismos, para disfrutar, para salir de la rutina, para pasarlo bien. En el caso de Juanjo nos cuenta que su mejor meditación es una buena dosis de deporte. Dice que para él son imprescindibles para conectar consigo mismo y deshacerse de las preocupaciones del día a día. Y por supuesto, hablando de pasarlo en grande, no nos olvidamos del evento más esperado del año para él y su peña, los Moros y Cristianos de Callosa, donde disfruta como un niño rodeado de su gente. Y dentro aparte de este comentario, que yo creo que estamos
los dos de acuerdo y muchísima gente seguramente también. Te iba a decir, de las personas que supuestamente están bien o más o menos bien en su vida, dentro de que estamos todos un poco jodidos siempre, ¿no? Siempre hay mucha actividad, muchas dudas, muchas preocupaciones, el otro. Pero ¿cuáles son un poco ¿cómo decirlo?, los mayores riesgos de cara a vivir una vida plena, ¿no? Que yo creo es lo que todos buscamos, abundante en todos los aspectos que se pueda? Para las personas que están sanas y son adultas y tienen habitualmente pues, su trabajo, su empresa, lo que sea, ¿dónde detectas tú que dices, hostia, aquí hay un campo de mejora claramente, ¿no? En lo que tiene que ver con la gestión de los pensamientos y emociones? Pues es difícil, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis de un poco de todo, ¿no? De ti en todo el contexto, en el ambiente, en tus recursos personales. Es complejo, Carlos, esa pregunta que me haces es compleja porque requiere de muchos factores, ¿no? Ajá. Al final, lo más difícil creo que es identificar dónde puedes tener el problema. Y cuando lo tienes identificado, tomar acción para solucionarlo, porque hay mucha gente que sabe que a lo mejor tiene un problema localiza, ¿no? Pero, o profundo, ¿no? Y mira, yo te puedo decir, oye, tengo un problema en la pareja y sé que mi problema es en esto. Y eso no garantiza que vayas a hacer nada con ello, ¿no? Yeah. O sea, lo más importante es identificar qué te está pasando. A veces, oye, pues no gestiono bien mis emociones, o puedo resultar así, o puedo resultar asá, y luego tomar acción para solucionarlo, porque esto requiere compromiso, tiempo, dedicación, autorreflexión, a veces crítica. O sea, esto está hecho para valientes, es verdad. O sea, ¿por qué? ¿Y la sociedad está preparada para, es decir, porque podríamos volver a lo mismo? ¿Y somos valientes? Si no, esto va a estar tocando a tu puerta de forma constante y a lo largo del tiempo. Buah, esto es muy interesante lo que dices, ¿eh? O nos hacemos cargo o lo vamos a arrastrar. ¿Cuántas veces vemos un problema identificado que es cuestión de tiempo, o lo puedes acompañar el resto de tu vida, pero que te va a acompañar hasta que te hagas cargo de él? Con lo cual, más que ponerlo en el aire, yo lo aterrizaría y diría, me gusta oye, mucho, si lo ves, si lo tienes identificado, si sabes que tienes que pasar por ahí, ¿a qué esperas, no? O sea, ya, porque te va a dar una perspectiva diferente, a lo mejor de muchas otras cosas, ¿no? De tu vida, de tu entorno, yo creo que a veces es esa toma de decisiones y acción lo que te va a hacer cambiar el paradigma. Y muchas veces ese problema que estás atravesando seguramente tiene mucho más que ver con... Es decir, como que a veces lo que te genera insatisfacción o malestar en el plano más físico, lo que te sucede, en muchas ocasiones está conectado con cosas que vienen mucho más atrás. Quiero decir, le puede pasar a una persona lo que le pasa al niño aquel, ¿no? Que tiene una rabia y eso tiene que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo y que no resolvió. O sea, que en muchas ocasiones creemos que lo que nos genera la perturbación o el malestar es lo que está pasando y en muchas ocasiones lo que hay que hacer es decir, no, es que tienes que mirar de dónde viene todo esto, mirar hacia atrás en tu vida, a veces quizás mirar de frente capítulos pues un tanto dolorosos o generan sufrimiento o que no te apetece revivir, pero es que si no lo revives, como tú has dicho, me encanta esa parte de te está tocando a tu puerta hasta que hagas algo, ¿no? Claro, y más si eres consciente de que te viene de ahí y que lo tienes identificado en pocas palabras, ¿no? Hacerte cargo al final es asumir, ¿no? Mira, te lo voy a explicar un poco en unos términos a lo mejor un poco más profesionales. Venga, pero esto lo va a entender. Estamos preparados, ya estamos hacia el final de la entrevista, estamos preparadísimos. Además lo va a entender porque, mira, nuestra mente cuando vivimos una cosa, nuestra mente la graba tal cual la hemos vivido, ¿no? Pero nuestra mente también necesita procesar lo vivido. Es como un proceso de digestión, ¿no? Imagínate que tú te comes una manzana y te la tragas porque no tienes más remedio, te va a sentar mal, ¿no? A veces ese proceso de destruir, de triturar, de tal, hace que tengas una asimilación mejor y lo que era manzana se convierte en glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es sangre, es tuyo. O sea, nadie va a cambiar lo que hemos vivido, Carlos. Eso no lo elegimos, pero sí podemos hacernos cargo. Triturarlo, desmenuzarlo, permitir que nuestro cerebro lo asimile y convivir con ello. Darle todo significado también. Efectivamente. Y mira, y eso que has dicho tiene mucho sentido, porque ese trabajo de hacerlo, de darle significado, nuestro cerebro contribuye a hacerlo. Qué bueno. ¿Sabías esto? No. Es decir,
Ni siquiera tienes que provocarlo tú. El cerebro está preparado por la propia subsistencia a tener que hacer esas atribuciones de lo que hemos vivido. Esto es como cuando tú te metes en una piscina de agua fría y está muy desagradable, no quiere y te sales, te vuelve a estar igual. Pero cuando tú te quedas ahí, tú no tienes que hacer nada con tu cuerpo. El cuerpo genera un mecanismo adaptativo. Ostras, esto no está tan mal, ¿sabes? O sea, es como... che. El cerebro hace exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo es holístico y podemos ir adaptándonos, pero necesitamos permitir que esta información vaya entrando, desmenuzarla, asimilarla, forma parte de mí, aceptarla, qué difícil a veces es eso. Y eso te da un salto más, porque qué fuertes podemos ser cuando con nuestras dificultades, nuestras carencias, con lo que hemos vivido, apostamos por una realidad diferente. Esa gente es imparable. Aunque en esta entrevista nos centramos en sus proyectos relacionados con la salud mental, Juanjo es un emprendedor empedernido. Entre bambalinas nos cuenta cómo a los 17 años ya quiso comprar 5 terrenos para crear un parking en las Fuentes del Algar, ubicadas en la Sierra de Callosa, donde miles de turistas acudían en verano y aparcaban en las carreteras. En ese momento se dio cuenta de que cuando existe un problema común para un grupo de personas, existe también una oportunidad para ayudar y crecer empresarialmente. En la actualidad, compatibiliza su proyecto principal con participaciones en otras empresas y como analista empresarial, detectando proyectos con mucho potencial en fases tempranas e introduciendo sistemas de gestión de alto nivel para llevar esos proyectos a un mayor volumen de resultados. Es que me encanta acabar la entrevista... Imparable, esa gente es imparable. Me encanta acabar la entrevista en esta dirección, Juanjo, porque fíjate que cuando hablábamos tú y yo antes de empezar, te decía, claro, aquí como a mí se me ha ocurrido pues la idea de que dentro del mundo de la salud mental tenemos como pues el equilibrio, ¿vale? Es decir, todo lo que es el equilibrio y de ahí pues hoy estamos más o menos bien, más o menos sanos, una vida más o menos dentro de los parámetros normales. Y hablaba contigo y decía, claro, tú estás en el punto en el que la mayor parte de personas viene porque está por debajo de esa línea, ¿no? Sí, pero perdóname, Carlos, pero todos tenemos nuestras propias mierdas, ¿eh? Claro, ¿no? Y entonces te decía, hostia, es que lo que molaría es que además de esas personas que evidentemente caen ahí y saben que tienen que salir, tú lo sientes y el cuerpo ya te dice, oye tío, haz algo, ¿no? Y el mundo te lo dice también, pero lo que molaría es que es un poco donde estamos yendo al final, que incluso los que estamos por encima, digas, hostia, es que yo no me conformo con estar un poco por encima, quiero estar muy por encima, ¿no? Y al final, lo que es importante, yo creo que las personas reflexionen, es que en ese proceso que tú has explicado de forma magistral, con la manzana y el resignificado de las cosas y demás, lo que sucede ya no solamente es que vives mejor esa circunstancia, es que de repente tú has superado cosas que te hacen vivir una realidad diferente. Y seguramente es cuando tienes los cojones o los ovarios, que ahora hay que decir también, de enfrentarte a cosas que estaban ahí paradas. A lo mejor es el día que te atreves a dejar tu empleo, que estás hasta los cojones del jefe, pero claro, es que ¿qué voy a hacer si me pagan 1.000 euros al mes? O a lo mejor gestionas una situación con tu hijo o tu hija de otra manera porque tú te has sentido más humano y has entendido que, joder, si conmigo mismo al tratarme diferente consigo un resultado mejor, a lo mejor puedo ser mucho más abierto también con mi entorno. Es decir, es que ese trabajo hecho en el tiempo, lo que te hace es ser mucho mejor, vivir mejor y seguramente en un contexto de resultado mucho mejor a tu alrededor. No, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Parte de... no solamente en uno de los vídeos que vi de una grabación que hiciste a ti que me encantó con Enrique, me gustó mucho. Enrique Tomás, que también pueden ver en este canal, por supuesto que sí. Pues me encantó, le felicito también por una persona, me pareció como muy explosivo, sí, todo muy bien. Lo es. Me encantó. Y un poco al hilo de lo que tú me estás diciendo, Carlos, es que efectivamente que muchas veces hablamos de los miedos, ¿no? Los miedos que nos paralizan, los miedos que no nos dejan avanzar, la situación del miedo. Pero ves, aquí hay una letra pequeña, y es que detrás del miedo hay tantos aprendizajes emocionales que condicionan ese miedo, que si yo soy capaz de ver esto que hay aquí, el miedo cobra sentido. El miedo no es malo, pero el miedo que no cobra sentido, esto que la gente dice, el miedo es malo, no, el miedo no es malo, lo discuto. El miedo tiene que cobrar sentido para convertirse en una palanca. Hay un cuento muy chulo, te lo voy a resumir, no sé si has escuchado el cuento del elefante encadenado. Sí, pero cuéntalo. Es maravilloso, ¿no? Bueno, pero lo resumes un poco, pues esto que decíamos, que cuando un elefante de pequeñito lo pones anclado y nunca tira de ahí, después de esas frustraciones de querer escapar una y otra vez,
al final graba en su cerebro, nunca voy a poder. No podré y nunca podré. El miedo es el querer escapar de esa palanca, pero cuando tú lo has asumido, a veces no existe ni miedo. El aprendizaje grabó tu cerebro. Entonces, cuando yo soy capaz de identificar esto, tengo un motivo por el que vencer al miedo. Las personas que sienten ese miedo de tomar esa decisión tienen que identificar qué frustración, qué malestar, qué sintieron en esos momentos donde tomaron la decisión de no hacerlo. Y cuando cobre sentido ese miedo, no va a poder con ellos. ¿Por qué? Porque han encontrado un motivo por el que saltar esa valla, esa barrera, tirar fuerte y mandar al jefe, como tú dices, a freír espárragos, ¿no? Pues yo creo, Juanjo, que no hay mejor manera de cerrar esta entrevista con este último llamamiento, ¿no? Que al final es para abrir los ojos y para enfrentarse a nuestras dificultades, para aceptar que efectivamente la vida no es esa alfombra roja que tú decías antes, al revés, por una alfombra, pero solamente no es roja y está llena de un montón de piedras y de obstáculos y de pinchos por el camino, pero el hecho es que esto es maravilloso. O sea, yo creo que ahí sí que, ojalá que las personas que nos escuchen se hayan quedado con esas respuestas que nos has dado tan maravillosas y con la sensación de que la herramienta que tenemos es muy potente y que la mayor parte de los casos está muy infrautilizada. Y que la correcta utilización poco a poco de esa herramienta pues hace que todo a tu entorno cambie y que al final puedes tener una experiencia de vida mucho más saludable. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, muy a gusto, contento, tranquilo. O sea, además me encanta la visión de ver más la potencialidad que tiene el ser humano que la dificultad. Eso es una cosa que echo de menos en las entrevistas a veces de salud mental, ¿no? Que hablamos de la patología y me encanta esta versión que hemos dado de la potencialidad que tenemos todos dentro y que alcanzarla cambia nuestra realidad. Ese es el punto. Pues Juanjo, de verdad que un placer enorme haber estado aquí contigo. A los que estáis al otro lado, joder, hay que seguramente masticar bien, nunca mejor dicho, la entrevista con Juanjo, que nos ha dejado aquí pues unos instantes súper inspiradores y como sabéis, pues seguimos aquí en Demos a la Empresa el lugar que se merece. Juanjo es un buen ejemplo de por qué este proyecto tiene sentido y por qué hay que seguir llegando a un montón de rincones de España donde hay gente haciendo cosas súper potentes y sobre todo la historia, ¿no? La persona que está detrás, la mentalidad que tiene y lo que puede inspirar al resto de personas que les escuchamos. Gracias por estar al otro lado y nos vemos muy prontito. Chao. Hey, aquí Carlos, espero que lo hayas disfrutado y te haya inspirado. Si quieres que sigamos entrevistando a grandes empresarios en este proyecto, por favor comparte este vídeo y ayúdanos a llegar a muchas más personas. Entre todos, vamos a darle a la empresa el lugar que se merece.